Bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta exposición del año con una cita de Lacan del seminario 9 de la identificación, de la clase 13. Lacan dice: el neurótico es a fin de cuentas un inocente, quiere saber. Y lo voy a presentar a Sebastián Grendas. Sebastián es psicoanalista, miembro de Cesamende, psicólogo de planta en el servicio de hospital de día del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, y nos va a hablar de la dignidad del neurótico, introducción e invención del psicoanálisis. Así que bueno, escuchamos. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, la idea, preliminar al menos, es que detenernos en algunos párrafos de la clase del 14 de marzo de 1962, que dirá Lacan en su seminario sobre la identificación. Pronto al inicio de esta clase, Lacan se hace una pregunta que va a articular todo su posterior desarrollo y que nosotros iremos puntuando algunas cuestiones para después charlarlas, digamos. Ella hace una pregunta concisa y amplia a la vez, ¿no? Que es: ¿qué quiere decir neurosis? En principio, quizá también un poco fiel a su estilo, primero lo que dice es que él no está de acuerdo, ¿no? con esas respuestas que dejan a la neurosis del lado o ligada a una cuestión que tiene que ver con la debilidad humana. Y no obstante eso, esta debilidad humana metamorfoseada en inadaptabilidad social, digamos, ¿no? Él se muestra en total desacuerdo con eso, ¿no? En cambio, ¿no? Ubica que debemos aprender de lo que la estructura neurótica viene a enseñarnos, ¿no? Y en esta clase al menos, digamos, él lo liga directamente al querer saber del neurótico, ¿no? Aspiración que para Lacan, digamos, en esta aspiración del neurótico al querer saber, Lacan dice que en esa misma aspiración estaría la dignidad del neurótico. Algo que quizás nos convendría detenernos, digamos, es en un interesante punto de lectura acá de Lacan, digamos, ¿no? Que acá la estructura neurótica lo que viene a enseñar no es la transmisión de un saber, digamos, ¿no? En lo que podríamos pensar como corolario del uso corriente del término enseñanza, ¿no? Sino de una pérdida. Como todos sabemos, si el neurótico aspira al saber, ¿no? Es porque ese saber está perdido. Y ahora quizá algo de lo que tendríamos que empezar a pensar un poquito es qué de todo esto podría dignificarlo al neurótico, digamos, ¿no? Yo creo que quizás podríamos orientarnos un poco, ¿no? Por medio de un poema de Borges, se llama Nota para un cuento fantástico, es uno de los últimos libros de poesía de él, ¿no? Que se llama La cifra. Dice en un momento, ¿no? Yo sé, todos saben, que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece, ¿no? Quizás soportemos al principio el relamido de la frase, digamos, que circula por todos lados, para detenernos en lo que sigue a esto. Dice: pero también sé imaginar que ese juego le hace referencia porque el poema inicia con dos niños jugando a un juego de la guerra, representando al norte y al sur en la guerra civil que tuvieron ellos, ¿no? Entonces dice: pero también sé imaginar que ese juego descubrirá el arte divino de despejar el tiempo, dice él, ¿no? Entonces, algo de lo que yo fui anotando, digamos, esta dignidad entonces queda ubicada en relación a una pérdida, ¿no? Pero también a un descubrimiento, ¿no? Descubrimiento que implica el disloque de la letra de la historia, digamos, ¿no? Para volver a contarla
y disponer la trama de lo sucedido de otro modo, ¿no? En el mismo poema, Borges liga ese descubrimiento a la posibilidad de contar de otro modo el pasado. Cuando ustedes lo relean, van a ver que él dice: el sur humillado al norte, digamos, el hoy gravitando sobre el ayer, ¿no? El viejo Alonso Quijano conociendo al fin el amor de Dulcinea. Por el momento quizás retengamos esto, para al final darle alguna otra vuelta, ¿no? La dignidad del neurótico, y para ello también aprovechemos el artilugio homérico, ¿no? Del tejido, que Borges vuelve a traer, digamos, lo que su estructura enseña, ¿no? Es el saber perdido que el neurótico aspiraría a recuperar, ¿no? Entonces acá Lacan se manda otra de sus declaraciones que nos llevan a tener que releer a Freud, digamos, ¿no? Dice que esta aspiración del neurótico, que él considera que es lo que viene a enseñar su estructura y que a la vez lo dignificaría, digamos, es nada más y nada menos la invención, la introducción del psicoanálisis, ¿no? Y por si esto fuera poco, digamos, él lo que dice es que el inventor no es Freud, digamos, sino Ana O. Por lo que quizá nos convendría repasar un poquito el caso, digamos, que todos seguramente hemos leído en algún momento. Este caso está en estudio sobre la histeria, que Breuer y Freud escribieron juntos. Estamos en el año 1893-1895. Repasemos un poquito. Ana es una joven de 21 años, vigorosa, inteligente, ¿no? Que cuida a su padre enfermo devotamente hasta que muere, ¿no? Durante este periodo y posterior a la muerte presenta una serie de dolencias y afectaciones que dejan por completo desorientados a quienes intentaron tratarla. Van a verla distintos médicos, nadie puede entender qué es lo que le pasa a Ana. Breuer se acerca a ella posterior a un ataque de tos muy intenso que tiene Ana, y rápidamente comienzan a desplegarse otras dolencias y sobre todo muchas afectaciones corporales. En principio lo que inicia con contracturas, digamos, después terminan con, ¿no?, parálisis y demás. Y una de las cuestiones que quizá nosotros deberíamos subrayar, una gran desorganización funcional del lenguaje, ¿no? Le faltan las palabras, pierde la gramática y la sintaxis, la conjunción integral del verbo, ¿no? Construyendo oraciones de manera errónea. También se alternan episodios de mutismo con desconocimiento de la propia lengua madre, ¿no? Pero en ese momento Ana hablaba en alemán. Aparecen otras lenguas, habla inglés sin saber que está utilizándolo, ¿no? Entiende si se le habla alemán, dice, pero al momento de contestar desconoce el alemán. Ana era políglota, pero se le armó todo un lío con su lengua, digamos, ¿no? Muerto el padre, digamos, ¿no? Ana sufre directamente de pérdida de la realidad, digamos, fragmentación del propio cuerpo, ¿no? En un momento empieza a pensar que los otros que la rodean se le presentan como muñecos de cera, ¿no? Y termina teniendo episodios de alucinación verbal y visual también. En medio de todo esto comienza a hablar en inglés, pero ahora ya no entiende el alemán, ¿no? Lee alemán e italiano con fluidez, ¿no? Aunque comenta lo leído en inglés. Dos cuestiones más que Breuer destaca y que amerita que nosotros rescatemos, ¿no? Cierta fineza en la escucha. Dice. En un momento Ana, imposibilitada para hablar, dice, logra hacerlo apoyándose en la estructura de ficción, dice, ¿no? En las historias de Christine Andersen, dice, ¿no? Historias muy lindas, pero que terminaban siendo siempre bastante tristes, ¿no? Ana también empieza a tener problemas con su caligrafía, ¿no?
empieza como teniendo un temblor y eso termina impidiéndole escribir, digamos, pero River dice que logra hacerlo armando un alfabeto propio que lo construye a partir de sus lecturas de Shakespeare. Él lo describe como una especie de letra imprenta y antigua, bastante por fuera del uso común de lo que podía ser la escritura de la época, digamos. Y River dice que eso ella lo arma a partir de las lecturas que ella había hecho de Shakespeare. Entonces, a lo que nosotros podemos anotar que frente a la pérdida, Ana lo que intenta quizás es armar, ¿no?, garantes del lenguaje que le permitan articular algo de su decir. En medio de todo esto, digamos, ¿no?, lo que sí empieza a ubicando Breuer, digamos, ¿no?, ubica el alivio de Ana, ¿no?, al poder hablar con él las distintas situaciones que le iban aquejando, a pesar de lo laborioso que era, digamos, hablar con ella, en principio por toda esta cuestión de que le pasaba con su lenguaje, ¿no?, y con sus lenguas que ella manejaba, y aparte estaba permanentemente, ¿no?, interceptada por cuestiones corporales, ¿no? Luego le escribió que estaban hablando y empezaban con grandes contracturas, dolores de cabeza, bueno, a pesar de toda esa madeja sintomática que ella atravesaba, digamos, él lo dice bien, dice un cuerpo sufriente, ¿no?, y parlante. En un momento llega, bueno, el famoso comentario, ¿no?, dice, ella había inventado el nombre serio y acertado de Talking Cure, digamos, ¿no?, que es la cura de conversación, y el humorístico Chiminsuit, ¿no?, que es limpieza de chimenea. Yo acá lo que me parece que estaría bueno que nos detengamos en este comentario, que si bien es casi fundante, digamos, ¿no?, el famoso Q y demás, yo lo que me gustaría que charláramos es esto de el acierto en cuanto a la invención, ¿no?, de la propuesta de Ana que escucha Breuer, ¿no? La lengua en la que fue dicho es una lengua hablada al calor de la pérdida de su lengua materna, que es el alemán, ¿no? Yo lo que noté es que es importante detenernos en la lógica del acierto, ¿no? Porque así como nos enseñaba Carlos Ruiz, la lógica, si bien no explica, ¿no?, nos permite orientar. Más allá de los preliminares de los tiempos, ¿no?, estamos en 1893, y que las elaboraciones freudianas posteriores, digamos, van a problematizar mucho alrededor de la cura, ¿no?, principalmente, y después de la conversación, ¿no?, dentro del dispositivo de lo que va a ser el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que al leer lo que presenta Roger de Anao, aún hoy, digamos, podemos seguir sosteniendo la lógica de este acierto de Ana como inventora del psicoanálisis, y al que Lacan vuelve también en el seminario sobre la identificación. Yo creo que el acierto no es tanto lo dicho, sino la lengua que lo sostiene. Y me parece que en ese sentido sí podemos seguir sosteniendo el acierto. En ese momento del historial, ¿no?, la lengua en la que Ana habla es la inglesa, que podemos pensarla o darle estatuto de lengua en pérdida, ¿no? Si ubicamos que la suya es la alemana, ¿no?, esa lengua madre que queda abolida por el siglo. Habría que hacer una relectura de los casos freudianos al calor de la historia de las madres, digamos, ¿no?, de las que tampoco sabemos. La lengua madre, si seguimos un poco la invención de Ana, ¿no?, parece cumplir un poco con el vaticinio kafkiano, ¿no?, que lo terrible de los cantos puede ser el silencio, ¿no?, o en la versión borgiana, digamos, el silencio que porta la ruidosa victoria, digamos.
Entonces, si volvemos un poco a la clase del seminario, Lacan se pregunta de manera inmediata qué es lo que el neurótico quiere saber. Él empieza a dar otra vuelta a esto que la estructura viene a enseñar. Y él lo que dice, quiere saber lo que hay de real en eso de lo que él es pasión. Aclara que lo que es pasión en neurótico no es otra cosa que el significante, a lo que dice que eso es el inconsciente mismo. Acá hay algo importante, ¿no? La pasión del sujeto es la del significante y quiere saber en esa lógica lo que hay de real, ¿no? ¿Cómo intentar entender esto? Sería una de las preguntas que nosotros tendríamos que hacer, digamos, ¿no? Y si nos situamos en el seminario, lo real en este seminario quizá podemos pensarlo como ligado al trazo. Sobre el trazo él prácticamente arma todo el seminario. Yo intenté hacer como algún recorte para que podamos después cualquier cosa charlarlo. Los trazos son las marcas, ¿no? Hay una anécdota que él cuenta en ese seminario que a mí siempre me pareció muy interesante. Él dice que en un momento lo invitan a conocer el Museo de Ciencias Naturales, como podría ser el de acá del Parque Centenario. Entonces él está recorriendo, que es un museo con algunas características particulares, digamos, porque no tiene señalizado, digamos, ni indicado aquellos restos que están sobre las vitrinas, digamos. Es como una especie de museo bastante anárquico en ese sentido. Y él en un momento está recorriéndolo, dice que se detienen unas vitrinas con mucho asombro por su parte, digamos, ¿no? Porque él venía con toda esta cuestión. En un momento encuentra en esa vitrina una serie de costillas humanas, digamos, que están marcadas por trazos, ¿no? 4 o 5 que le encuentran en esas 3 o 4 costillas, trazos como podrían ser, como hacen los presos, digamos, ¿no? Que es como la figura más clara de ir poniendo trazos, ¿no? Palotes, ¿no? Y él se encuentra que en las costillas de eso que alguna vez fue un cuerpo, estaba marcada, digamos. Quizá darle alguna vuelta en relación a esto, lo que podemos pensar es que esos trazos quizás están, ¿no? Es la lengua madre, ¿no? Esa lengua primera que marca la carne, digamos, ¿no? Y es esta sintaxis del signo, digamos, ¿no? A la que el neurótico aspira en su saber. Por esto que Lacan dice que el neurótico no es más que un inocente, ¿no? Quiere saber. Y acá él dice algo que también me parece que estuvo bueno, ¿no? Para saber, dice Lacan, toma la dirección más natural y naturalmente por lo mismo que es allí embaucado, dice, ¿no? Entonces donde el neurótico se ve embaucado es en transformar aquello que padece, ¿no? Que no es otra cosa que los efectos del significante. Efecto que le permitió venir como sujeto, pero no como un sujeto oculto en un signo, digamos, ¿no? Sino como representado por otro significante, ¿no? Y que es el mismo, o sea, el sujeto mismo es eso, ¿no? En algún punto no es más que un borramiento. Que al borrar todos los trazos de la cosa constituye el significante. Yo noté algo acá que dice algo que nos convendría otorgarle cierto estatuto orientador para nuestra clínica diaria, digamos. Dice, el neurótico quiere borrar ese borramiento, dice, ¿no? Quiere hacer que esto no haya ocurrido. Es sobre lo que él vuelve siempre, sin por supuesto poder abolir nunca su efecto. Él dice que esto es un poco la estructura del neurótico obsesivo. El trabajo que hace sobre borrar el borramiento, ¿no? que hace el significante sobre el trazo y a su vez el trazo implica la cosa, digamos, ¿no? Bueno,
En ese saber embaucado y trunco es donde el sujeto neurótico, ¿no?, parece querer saber eso de lo real que hay en lo que él padece. Quizá por eso Lacan le otorgan a O el estatuto de invención del psicoanálisis, o quizás sería mejor que nosotros pudiéramos leer en Ana lo que el neurótico aspira a saber y al mismo tiempo enseña, ¿no? La lengua en falta que estructura su discurso. Y es en esta parte del seminario, ¿no?, en donde podemos pensar que Lacan lo que está proponiéndonos es esa aspiración del neurótico a recuperar la lengua madre perdida, ¿no? Lengua madre que podríamos entender como este intento de descifrar la sintaxis del signo, ¿no?, esa marca primera, digamos. Dice, él sigue hablando, ¿no?, y dice, advirtamos que el neurótico, en tanto que neurosis, representa un sujeto oculto, ¿no? Pero ¿para quién?, se pregunta, ¿no? Dice, para ninguna otra cosa que para otro significante. Después él lo que viene a contarnos un poco, ¿no?, que lo que justifica el neurótico es la exigencia de un discurso, ¿no? Como que el neurótico aspiraría a un discurso en donde le permitiría constituir una erótica final, ¿no?, dice él. Entonces, una primera cuestión, quizá que podemos notar, es eso que el neurótico quiere saber no es otra cosa que un discurso, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y Lacan aclara que como analistas tampoco debemos buscarlo nosotros, ¿no? Este discurso acerca de una erótica constituida, ¿no? Nosotros quizá podemos pensar que el neurótico ahí donde no aspira más que a hacer una amenuenza de la lengua madre exigida, ¿no? El neurótico solo puede copiar en la letra su síntoma. Entonces yo me preguntaba un poco cómo podemos entender esto de la erótica, digamos, ¿no? Si uno repasa su significado, muy breve, digamos, pronto nos encontramos que bajo este término no cae otra cosa que un catálogo de objetos relacionados, por los motivos que fueran, digamos, con la sexualidad humana. Si uno entra a Wikipedia, digamos, ¿no?, tampoco hay que ir a lugares tan profundos. Un poco es eso, digamos, ¿no? Una serie de, como si fuera también un museo, ¿no?, de esos objetos que por lo que fuera que sea, o por los motivos que sea, por la civilización la estructura de la civilización que fuera, fueron considerándose eróticos, ¿no? Nosotros un poco sabemos que ese catálogo, digamos, no cesa de no escribirse, digamos, es un catálogo imposible. El neurótico siempre viene a aportar un nuevo objeto al catálogo, digamos. Pero Lacan parece decirnos que la estructura neurótica aspiraría, ¿no?, a que ese catálogo cesara de escribirse, ¿no?, que fuera un catálogo posible. Entonces, si nosotros podemos jugar un poco a pensar cómo sería ese catálogo imposible, una de las cuestiones es que ese catálogo tendría que soportar la inscripción de un objeto último, digamos, ¿no?, que cerrara la serie y que por último aboliera todo el resto, ¿no? Y por eso mismo ya no podríamos darle estatuto de objeto. No hay objeto que podría abolir a nosotros, ¿no? Yo pues un poco sería el fin de la historia, digamos, ¿no? Un goce imperturbable y anacrónico, y también el fin del objeto como causa del deseo. Sería la cosa catalogada. Un poco como decía Borges en su poema, sería el ruido de la victoria, ¿no?, o el silencio del canto kafkiano, ¿no? Sería
Entonces, por ese motivo, la lengua en falta de neurótico frente a la aspiración de un catálogo que le permitiría acceder a una erótica constituida y final, responde, yo voy a apoyarme de vuelta en Borges, digamos, con la enciclopedia china, ¿no?, titulada Idioma, Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. Recuerden que esto está en el idioma analítico de John Wilkins, ¿no?, que es un texto que está en otras inquisiciones. Y ahí aparece esta clasificación borgiana tan famosa. Yo la traje para que la repasemos porque es muy jugosa. Dice así, ¿no? Dice pertenecientes a él, clasifica una serie de animales, digamos, ¿no? Bueno, él no, la enciclopedia clasifica a los animales. Entonces pone pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Ustedes saben que la lectura de este texto borgiano disparó Foucault a escribir Las palabras y las cosas, ¿no? Y de vuelta, más allá del contenido, digamos, sigamos un poco la lógica, ¿no? Y en un momento Foucault hace un breve comentario, dice: semejante taxonomía solo es posible en el lugar del lenguaje. Y nosotros vimos que Lacan en esta clase, ¿no?, dice que el sujeto neurótico aspira a borrar la borradura que el significante realiza sobre la cosa. El significante como tal se desvanecería y podría significarse a sí mismo, cosa que nosotros sabemos por lo finito del lenguaje es imposible. Y ya fuera de la cadena discursiva, constituir la erótica definitiva. Embaucado en su aspiración, la lengua en falta de neurótico lo reenvía en su carencia a la invención de una trama, a la imposibilidad de una erótica constituida, pero sí al posible discurso sobre su erótica. No lugar, ¿no?, quizás otra forma de decir este artilugio homérico de tejer y destejer la trama, ¿no? La lengua en falta de neurótico le permite hacer serie con cualquiera de los objetos que causen su deseo. Ya también podemos pensar que en algún punto nosotros no escuchamos los catálogos de la erótica de cada quien en cada sesión. Quizá nosotros podemos pensar cuando viene alguien, ¿no?, con un catálogo muy armadito, ¿no?, o final, digamos, también. Eso presenta quizá una gran dificultad, porque como el síntoma o la vida siempre va a venir a decirle que a ese catálogo hay que seguir reescribiéndolo, digamos. Entonces quizá la línea del neurótico quede ligada a la invención en su aspiración a la sintaxis única de la lengua madre que lo descifraría. La propia estructura en banda de Moebius lo embauca, ¿no?, posibilitando mediante la lengua en falta otra trama. Y para finalizar, digamos, también aprovechémonos también de Borges, en donde encuentra que la dignidad de la derrota permite otra vuelta sobre la trama, ¿no?, que no es otra cosa que destejer el tiempo y el saber. Bueno, les voy a presentar a Julio Moscón. Julio es psicoanalista, ex jefe de guardia en el Hospital Alvear, emergencias psiquiátricas, autor de escritos breves, versiones de la letra en psicoanálisis, de editorial Letra Viva, y ha escrito numerosos artículos y publicaciones en diversos medios del campo psicoanalítico. Y Julio también es un maestro y ha sido el mío en un tramo de formación. Así que te agradezco por haber venido, es un honor que estés aquí. Gracias por la invitación.
y nos va a hablar de saber o no saber del analizante. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, un gusto estar acá trabajando con ustedes. Y ya ha sido un gusto escuchar a Sebastián todo lo lindo que nos ha comentado del seminario 9. Es cierto que es él uno de los que suele decir que tienen todo un aspecto literario del seminario y no se lo escuché a nadie, salvo a él. Así que le agradecemos. Bueno, otra cosa que yo presentía, por eso además, por lo único que vine a escuchar a Sebastián, pero presentía que él iba a decir mucho de lo que yo había preparado. Solemos coincidir bastante en la lectura. Así que, por otro lado, es una ventaja porque, bueno, voy a decir mucho menos de lo que tengo acá. Más bien algunas cosas que quedaron ahí medio en el costado. Bueno, y alguna idea, ¿no? Alguna idea de lo que, tomando pie en esta frase que nos propone Silvia, el neurótico sobre todo es un inocente, él quiere saber, que permite quizá varias lecturas. Bueno, podría aportar alguna lectura más de la que pudo dar Sebastián, o quizás la misma que dio Sebastián de otro modo. Por un lado, ya me doy cuenta que el título, Silvia me pide un título y me lo pidió hace como 3 o 4 meses. Yo no tenía ni idea de lo que iba a decir. Eché un vistazo y dije, bueno, saber o no saber, ¿no? Enseguida me sonó a Hamlet, ¿no? Pero quizás me sonó algo quizás que es muy neurótico, ¿no? Que es dudar del deseo de saber, ¿no? Es decir, bueno, Lacan dice que el neurótico quiere saber, pero ¿será cierto eso? ¿Es tan así? ¿O está incluido en lo que Lacan dice cuando dice que el neurótico quiere saber, que quiere saber con contradicciones, medio como el Chavo, ¿no? Sin saber sabiendo, sin querer queriendo saber? Entonces quizá por eso me salió más bien como una disyunción, como que hay una cuestión de ¿quiero saber o no quiero saber? ¿No? Pero si uno avanzara, se imagina que en un análisis o en la vida, en general uno se imagina siempre como un camino, uno va avanzando queriendo saber y no queriendo saber, ¿no? Quizá por eso esta disyunción que suena el ser o no ser, ¿no? Entonces, una primera cuestión sería, ¿por qué dice inocente, ¿no? Esa frase? ¿Por qué es un inocente? ¿En qué sentido es un inocente, no? Di varias vueltas sobre eso, pero en un punto dije, no, inocente acá debe querer decir ingenuo, ¿no? No puede estar diciendo que el neurótico es inocente y es algo irónicamente. Bueno, de paso, porque Lacan tiene muchos trucos siempre, ¿no? Entonces, sí, de paso dice inocente como diciendo, no, hay que discutir eso. Pero quizá en la frase en sí, la idea es que habría una ingenuidad en el querer saber del neurótico. Bueno, yo puse del analizante, quizás decir analizante es un poco más amplio que decir neurosis, ¿no? Decir, bueno, una persona que va al análisis porque tiene un malestar que lo empuja a un tratamiento y quiere saber y se propone saber sobre sus síntomas, sobre por qué le pasa lo que le pasa, y ahí, ¿por qué Lacan diría, bueno, es un ingenuo, es un inocente, ¿no?
Inocente sería aquel que no hace daño, aquel no culpable, ¿no? Pero en la otra acepción podría ser ingenuo, cándido, le digo las cosas que encontré, ¿no? Crédulo, ¿no? Dice. Algo como diciendo entonces, no saben en qué se meten. O sea, el neurótico cuando quiere saber, cuando comienza un análisis, no sabe ni siquiera bien qué va a hacer ese saber que va a obtener, ¿no? Por ahí no obtiene ninguno. ¿Cómo? O por ahí no obtiene ningún saber. Bueno, yo soy un poco más optimista. Ya con decir algún saber puede sonar a poco si la visión inicial es más importante. Poner que es menos de lo que esperabas, es distinto de lo que esperabas, ¿no? Es decir, creo que si hay alguna respuesta posible a esto, imaginé que en esta clase, dije, bueno, vamos a apostar de que en esta clase ya él está diciendo algo, aunque no explicite completamente, está diciendo, esto es lo que va a obtener, esto que yo les voy a decir a continuación es lo que en realidad el neurótico va a obtener y no lo sabe. Por eso dice inocente, quiere saber, porque en realidad no sabe bien qué es lo que va a obtener, ni sabe bien lo que está pidiendo. Por esto que señalaba Sebastián y que se nota, esta es la clase 13, pero si uno ve la 12 y la 14, para no extendernos más, pero sobre todo en la clase 12, lo que aparece es una posición firme en la cuestión de que hay algo que el neurótico o el ser humano, para ser mucho más amplios, ¿no? Por estructura, esa es por la tesis de Lacan, no puede saber, ¿no? Más bien lo que él dice que para poder saber lo que pueda saber en su vida, necesariamente hay un punto de no saber que es el punto de partida, ¿no? Si ustedes ven ahí, estas tres clases por lo menos todo el tiempo está diciendo eso, ¿no? Es decir, para que un ser humano tenga la posibilidad de vivir, de desplegar su vida, lo sepa o no lo sepa, su punto de partida es un punto de no posibilidad, dice, ¿no? Hay algo que no va a poder, pero a partir de ese no poder lo va a causar, ¿no? O sea, no poder saber del todo, no poder significar del todo, no poder gozar del todo. Él lo dice como explícitamente, si no me equivoco, es en la clase 12, ¿no? Bueno, tengo acá. La clase 12 es del 7 de marzo del 62, ¿no? Él dice, la estructura del sujeto es como la de un anillo. Él ahí se acuerda de lo que él ha planteado en función y campo de la palabra, ¿no? El anillo es lo que él después de alguna manera va a trabajar en esta estructura topológica del toro, ¿no? Él presenta el toro ahí en la clase 12, ¿no? Toro como superficie topológica. En donde lo importante para eso son los agujeros del toro, ¿no? Por eso me interesa el toro, es decir, como que al fin y al cabo el significante que se va desplegando como una bobina alrededor del agujero central del toro va articulando, como ya sabemos, no lo vamos a repetir, está ahí en esa clase, las demandas articuladas al deseo, ¿no? Bordeando siempre un agujero, en la medida en que esas demandas nunca se pueden satisfacer del todo, y eso es con lo que él machaca todo el tiempo. Entonces en esa clase 12 les decía, sobre todo aparece esto de ese no poder saber del todo, esa imposibilidad que causa
el campo de las posibilidades. Incluso él habla allí en la clase 12 de que el sujeto se engaña por estructura, ¿no? O sea, hay como un engaño estructural. De tal manera que uno podría decir que el neurótico es un inocente, quiere saber, participa de un cierto engaño, pero es un engaño que da pie, por ejemplo, a tener un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Bueno, esta sería como una punta de lo que quedó ahí que dijo Sebastián, que me dejó algún espacio para meter un bocadillo. Este sería un bocadillo. Después el otro es que en el comienzo de la clase él se encuentra que el día anterior un psicoanalista famoso en esa época también, que es Lagache, Daniel Lagache, que eran compañeros de la Sociedad Psicoanalítica de Francia en ese momento, ha dado una charla sobre sublimación. Entonces él se ve que está como en la alternativa de decir, bueno, ¿qué digo o no digo algo de esa clase, de esa charla? No en la clase, pero es una charla en la sociedad. Y otra que sí, ¿no? Dice, bueno, voy a decir algunas palabras sobre la charla esta de Lagache y sobre el tema de la sublimación, como si encontrar algún pie ahí, ¿no? A propósito de lo cual dice algo que tomé nota, de esas cosas que al costado uno toma nota y el asunto es que lo encuentre, ¿no? Porque dice que eso es como una casualidad, ¿no? Que él no contaba con eso. Acá está. Él dice, bueno, como que el analista está como atento a, o por lo menos suele aprovechar, o debería aprovechar, por así decir, cuando, no lo dice si tan explícito, ¿no? Pero yo leí algo así. Cuando un paciente de golpe, uno escucha el texto de un paciente, hay algo que es como, dice él, un salto, un hiato, un casus, ahí se pone erudito latino, ¿no? Casus. Que parece que casus es justamente cuando uno dice el caso este, ¿no? Es una casualidad, ¿no? Tengo la casualidad de este paciente, de este otro, tengo casos. Es interesante que él dice que el caso es como un accidente, como algo que no estaba previsto, algo que se sale de la clasificación, ¿no? Y cualquier ser humano puede tener cosas en común y en eso, bueno, pero es como si acá, a ver si podemos escuchar lo que se sale de clasificación de esta persona que tengo acá, ¿no? Lo que es como un salto, ¿no? En el seminario de Lacan era Lagache dando una clase, perdón, cometo el lapso, una charla sobre sublimación. ¿Aprovecho o no aprovecho? ¿Sí? Lacan no aprovecha, ¿no? Por eso la actitud de Lacan a veces en los seminarios era como si él estuviera en el diván, como si él fuera un caso. Él es un accidente, ¿no? Contando que se encuentra en su seminario de la identificación con que este tipo habló de la sublimación. Dijo, bueno, agua para el molino, ¿no? Era muy hábil. Adentro, aprovechemos, ¿no? Ya que estamos con la sublimación, entonces la lleva para donde. ¿Y qué dice la sublimación, no? En Freud, dice, lo menciona, no tiene problema en mencionar a Freud, ¿no? No tiene ese problema que algunos colegas nuestros sí tienen, ¿no? Él no tiene ningún inconveniente, nosotros tampoco. La sublimación en Freud es efecto del significante, dice. Él ahí, porque él está con eso, él está con los efectos del significante. Está en la clase, se lo ve en la clase 12, en la 13, en la 14, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del significante? Sebastián lo mencionó.
esta diferencia entre el significante y el signo, esta distancia de lo real, este trastorno propio del lenguaje, ¿no? Sí, el lenguaje, que es nuestro instrumento, estamos tomados por él, y al mismo tiempo es un instrumento que nos trastorna. Gracias al lenguaje podemos decir que el lenguaje no nos viene muy bien. Tenemos el lenguaje para hablar mal de él, para decir, che, sí, nos permite decir las cosas, pero cada vez que queremos decir una cosa, no hay palabras que alcancen, ¿no? Qué mal que estamos hechos. Sí, bueno, si no tuviera lenguaje no podrías ni decir eso. Entonces, de nuevo, ¿no? Te abre el campo de posibilidades el lenguaje en la medida en que incluye en sí mismo una imposibilidad. Pero esa imposibilidad no es ni más ni menos que donde él ubica en la clase 12 el cuadradito en falta del deseo, el que mueve toda la estructura. La sublimación en Freud es efecto del significante. Hay paradoja, dice, desvío por vías aparentemente contrarias al goce. Esta frase me pareció, al poner a la pared, ¿no? Una perlita. Es como si dijera, ¿cómo Freud habla de una satisfacción pulsional de un pintor o de alguien que está haciendo un ejercicio sublimatorio? Si a primera vista esa satisfacción no tendría, no sé si nada que ver, o estaría muy lejos de la cama, por decir pronto, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Como si dijera, pero fíjense en la idea de sexualidad que tenía Freud, ¿no? O sea, si uno quiere tener una idea de la sexualidad, cómo la pensó Freud, piensa en la sublimación. No sé, él habla también de la amistad con sublimación, ¿no? ¿Quién menciona la amistad? Freud. Bueno, está bien, él decía que era como una pulsión coartada en su fin, desviada en su fin. Más allá del arte, de la escritura, claro, todo, claro. También nombraba. Una idea de sexualidad muy amplia, ¿no? Es decir, con el paso de los años, y a veces en esta cuestión de ignorar a Freud, se piensa que Freud habló de la sexualidad casi como una cosa, sentido común, ¿no? No, el sentido común más bien viene como a anular la potencia del pensamiento de Freud. Por estructura, porque el sentido común, el discurso común va en esa línea, ¿no? Entonces, hay paradoja, desvío por vías aparentemente contrarias al goce. Habla de las dificultades de la erótica, creo que señalaba Sebastián. Es decir, hay erótica humana. Lacan está diciendo, bueno, el psicoanálisis va en esa dirección de preguntarse qué es eso, pero la erótica humana incluye en sí misma la dificultad. Lo mismo que decimos del lenguaje, ¿no? Habla del cristianismo, dice, bueno, conocemos los líos de esta metáfora, ¿no? Conocemos los líos de los cristianos con Venus, y no dice mucho más, ¿no? Ser cristiano es saber que hay alguna cuestión dificultosa con la sexualidad, ¿no? Recordemos que él era de tradición católica, ¿no? El hermano era pura. Bueno, esto es el comienzo de la clase 13, ¿no? El 14 de marzo del 62. Vamos a ir un poquito en la clase 12 hay una frase que quizás permita como algún punto de capitón. Que dice, se trata de preservar los derechos de la nada. Es un poco más amplia, ¿no? Se trata de preservar los derechos de la nada que crea el puede ser o el quizá, sería, ¿no?
es decir, la posibilidad. Hay algo no posible en el origen de toda enunciación. Quizás podemos detenernos un poquito en este punto, ¿no? Que uno podría como anudar esta clase e incluso esta frase, el neurótico que quiere saber con ¿por qué dice preservar los derechos de la nada? Porque podría tomarse en un sentido, bueno, no sé, ¿qué está proponiendo? Que el psicoanálisis tenga una dirección melancolizante. Si el significante, uno de los efectos del significante, es la llamada falta en ser, que plantea justo en el seminario de la identificación, donde la identificación podría ser justamente la búsqueda de ser, entendida casi como una identidad lo más plena posible. Una consecuencia de estar en el significante, de ser seres en el lenguaje, es que a uno lo habita una falta en ser. Pero si el psicoanálisis fuera en la dirección de hacerle ver eso, ese sería el saber, supongamos, ¿no? Sería una dirección melancolizante, que no somos nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se trata de preservar los derechos de la nada. ¿Quiere decir eso? Supongamos que no. Necesitamos creer que no dice eso. No, claro. Aunque algunos análisis llevan peligrosamente a ciertas cornisas, ¿no? Por eso quizá es una frase que conviene rescatar, trabajarla y pensarla. Una cosa es que cada uno de nosotros esté habitado por un punto de nada, pero eso no somos todos nosotros. Acabamos de decir, bueno, hay algo de ese nada que puede motorizar la estructura, a partir de lo cual, de ese no, o de ese nada, o de ese que no es posible, se abre el campo de posibilidades, ¿no? Porque ese preservar los derechos de la nada también tiene que ver con que el lenguaje cuente con la palabra nada. Que el lenguaje cuente, y nada como adverbio, ¿no? Eso habría que aclarar, no como sustantivo. En francés vieron que hay como dos términos, ¿no? Sí. ¿Se puede? Sí, claro. Bueno, yo lo dije así, pero no me había dado cuenta. Disculpen esto, pero vamos a suponer que esta es la idea central de lo que yo voy a decir. Ya está. Chiquita la letra. Microscopio. Una es nian, ¿no? Que es adverbio. No sé lo que es adverbio, pero no es un sustantivo, ¿no? No es la nada, viste, como los derechos de la nada, no. Acá, yo tengo la versión, creo que también Sebastián Rodríguez Ponte, ¿no es cierto?, del Seminario 9, que es muy puntilloso, es un trabajo, y él dice, acá dice rian, no dice nean, que es la otra palabra, ¿no? Este es el sustantivo. Por ejemplo, en el libro de Sartre, el ser y la nada es l'être et le néant, ¿no? Acá no habla de le néant, dice néant. Dice, preservar los derechos de nada, de la capacidad humana de decir no, esto no. Sí, el lenguaje cuenta como una propiedad del lenguaje humano, que uno no se sorprende porque uno lo tiene medio como naturalizado, ¿no? De poder negar, de poder contradecir.
Pero a la vez reconoce que la nada tiene derechos, entonces no lo está tratando como sustantivo. Quizá no. Porque... O sea, aplico el no. Claro. Quizá no. Pero viste que él es... ¿Viste cómo Sí, es por Lacan, eso te digo. no? No, pero yo digo como forma de tratar de ver el ¿Viste cómo es objeto. Lacan? Sí, no. Es Sí, decir, no, total. se nos arma el sustantivo y lo volvemos al verbo. Total. ¿Entendés? O sea, él tiene eso, ¿no? Dice, bueno, todo el tiempo uno está escuchando a un paciente, porque ¿cuál sería la aplicación? Son las 12:25, vamos, ¿no? Es decir, estamos de un sábado, apresuremos el paso. ¿Cuál sería la aplicación de todo esto, no? Ante un paciente X, uno tiene que hablar así medio en general, ¿no? Pero digamos, vamos a suponer una presentación típica de alguien que se presenta con una dolencia, con un malestar que tiene una cierta consistencia, un cierto sentido más o menos fijado, ¿no? ¿Qué sería esto de preservar los derechos de la nada, ¿no? ¿Sería que la escucha de uno y la intervención posible vaya en la dirección de ahuecar algo de eso? Ya sabemos que es difícil, a veces más fácil, más difícil. Es decir, un poco lo decías vos al final de la charla de Sebastián, cuando vos decías, bueno, acá, creo que hablando de Anao, desarmar para que después se arme. Bueno, por ir desarmar, está bien. En algún punto sí, desarmar algo de ese sentido coagulado del padecimiento de un paciente y la posibilidad de que pueda escribir algún otro sentido. Eso sería, por ejemplo, jugar con preservar los derechos de nada, de la nada, es decir, que haya un nada, un no, Claro. que ahueque y que le permita resignificar, Total. ¿no? Yo digo que esa sería como, ¿cuál es la idea de un psicoanálisis hoy en día, no? Porque estas son clases de 1962. Yo cuando las preparaba digo, uy, ¿cuánto pasó? 62 años, ¿no? Y estamos, bueno, pero ¿cuál es la potencia y la vigencia de esto, no? Es que podemos pensar algo así, ¿no? Es decir, que esta idea del sujeto como anillo, el sujeto tórico, el sujeto agujereado, el sujeto que por un lado queda fijado a la repetición de un malestar con un sentido coagulado, tenga la posibilidad de abrir un nuevo sentido. Esto es lo que yo saco de volver a leer estas clases, que siempre nos pasa a todos. Volvemos a Lacan y siempre nos hace trabajar y nos abre algo nuevo, ¿no? Esta podrá ser la respuesta a esta frase, o sea, es un inocente que quiere saber, pero no sabe que lo que va a saber es esto, lo que va a saber es esto que nos está explicando Lacan. Lo que va a saber es que en él hay una falta, pero que esa falta lo puede poner a trabajar, aunque es la misma falta que lo hace sufrir, porque es así, ¿no? Es decir, sin querer queriendo, ¿no? Voy queriendo saber y no queriendo saber, ¿no? Llevo mi falta del lado del malestar y por momentos me motoriza, y el analista va acompañando ese caminito. ¿Será eso? Y cuando dice antes, esto lo leyó Sebastián también, ¿no? ¿Dónde lo tengo? El neurótico se entrega a una curiosa retransformación de aquello cuyo efecto sufre. Curiosa retransformación que va en la dirección del signo, ¿no? Creo que dice algo así como aspira lo unario primitivo, creo que dice, ¿no? Lo unario primitivo. No llega a eso, pero aspira. Todos aspiramos al paraíso. No llegamos. Pero esa transformación
es en la dirección contraria al significante. Ese es el asunto. Entonces se produce como un conflicto entre el síntoma que en su repetición, en su retorno, lleva a plantearnos el significante, es decir, la pregunta de qué quiere decir esto, qué sentido tiene, ¿no? Y esta retransformación neurótica, que posiblemente tenga que ver más con lo imaginario, con el hecho de que tenemos cuerpo, por decirlo pronto. Tenemos cuerpo, tenemos también una topología de la esfera, de la simetría, de la armonía, de la búsqueda de unidad. Entre dos hacemos uno. Toda esa milonga la tenemos. El narcisismo, hay que mencionarlo también, el narcisismo, porque por el momento parece que no estuviera más en nada, ¿no? Entonces, la lucha entre esa armonía, el narcisismo y esta tendencia sintomática de decirnos, che, pero hay significante, esto que te pasa puede tener más de un sentido, bueno, hace al drama neurótico. Y digamos, el análisis tratando de aprovecharse eso que viene del síntoma para agujerear, aprovecharlo y llevarlo hacia esto que es la topología del toro, ¿no? Pero es en una tarea, como Freud planteó, contra resistencia. ¿Qué sería querer saber sin ninguna resistencia, no? Imaginemos una cosa así, ya es sumamente peligroso, ¿no? Nosotros tenemos un paciente que en la primera entrevista quiere saber demasiado, uno lo está llamando a examen. Bueno, la persona no ofrece ninguna resistencia, es un peligro. La resistencia fundamental para el análisis, ¿no? Es la consistencia contra la cual y con la cual laburamos. Si no, no habría nada que agujerear. ¿Qué vamos a agujerear? Algo que ya, ¿no? Tiene que haber una consistencia para que se pueda agujerear, airear una fijación sintomática que está muy coagulada. Así que bueno, esta frase la van a encontrar, entonces se trata de preservar los derechos de la nada. Rian, que crea el pétetre, el puede ser. Él dice así, el pétetre, ¿no? El puede ser, el quizá. Es decir, la posibilidad, hay algo no posible del origen de toda enunciación. A ver si me olvidé de algo. Creo que básicamente es esto, ¿no? Sí. Me acordé de una cosita, a ver que vamos a escribirlo acá. Aprovechemos que tenemos el maestrito, ¿no? Él dice que, decía de la enunciación, ¿no? Dice que hay una enunciación sintética en el comienzo del sujeto. Este es otro enigma, ¿de por qué dice esto, no? Eso está en la clase 12. Porque acá lo que dice es: hay algo no posible en el origen de toda enunciación, ¿no? Y también dice en el comienzo del sujeto hay una enunciación sintética, dice. No dice enunciado, dice enunciación. Es algo que va a quedar reprimido, que va a quedar no sabido. Es la vuelta que no puede contar, dice, ¿no? Hay una vuelta del toro, ¿no? Las vueltas de la demanda articulando un deseo van
dando vuelta por el toro, pero hay una vuelta alrededor del agujero central que no se cuenta. Él dice es la vuelta del deseo. Esta enunciación sintética sería la que da posibilidades, por lo tanto tiene que ver con el deseo. Él cuestiona el silogismo todos los hombres son mortales, fulano de tal, porque no digamos Sócrates, fulano de tal es un hombre, por lo tanto fulano es mortal. Eso no sería una enunciación sintética, ¿no? Eso sería lo que llaman un juicio analítico. Se deduce, ¿no? Supongamos que quisiéramos definirnos cada uno de nosotros como sujetos. Entonces, ¿de dónde partimos? De que todos somos mortales, ¿no? Él dice, no, así no surge el sujeto, dice, ¿no? Surge por enunciación sintética, es decir, uno es hablado por los padres de uno no le dicen todos los hombres son, uno no surge así, como parte, no soy yo, era parte de un grupo de seres mortales. Muy bien, mucho gusto. Con eso el sujeto analítico ni idea. En cambio el sujeto analítico parte de algunas enunciaciones sintéticas verticales a partir de las cuales se nos abre el mundo de posibilidades. Es el movimiento inverso. El ser humano no es un ser humano que surge por deducción analítica, no, surge por una apuesta sintética, es decir, por ciertas marcas que los padres han dejado, a partir de las cuales, porque cada una de esas marcas es como si cavara un agujero, porque ese trazo unario implica un palote y al lado una falta, porque justamente ese palote no puede decir esto es esto, no se puede decir así mismo. Pero esa falta es el campo de posibilidad. A cada uno nos pusieron un nombre. Claro, claro, ¿no? O sea que el palote, el trazo unario, es un 1 y al lado hay una falta que después será el 0, pero el 0 ya es un 1, así que no pongamos eso. Es 1 y falta, ¿no? Donde él va a ubicar el objeto. Pero claro, va a ubicar el objeto porque esa falta se despliega proyectivamente como el objeto que yo quiero y siempre es ilusorio. Interiormente, para decirlo por otro lado, sería lo que me impulsa a mí a buscarme a mí mismo. Entonces, como yo estoy en falta, me busco a mí mismo y busco al otro. Digo buscando, ¿no? Salvo cuando me tranquilizo. La nada también. Salvo cuando me tranquilizo del narcisismo. Claro, si no aparece la nada, ¿no? Pero en esta idea de hablar de los derechos de la nada, ¿no está contenido el todo? Tiene que haber un equivalente. Yo creo que no. Por ahí no expresado, que no lo sé, esto es una suposición, ¿no? Pero digo, algún equivalente tiene que tener mental, porque está bien, el lenguaje por eso es tan difícil y tan ambiguo, porque no tiene que estar contenido en algún lado. El todo, la idea de todo viene ahí, ese es el tema. Como nos habita una nada, parece decir inocente, yo te contesto lo que dice Sí, él. no, está bien, perfecto. Yo no tengo la menor idea. Él dice, no, lo imaginario viene ahí. En ese lugar donde hay falta, cuando vos tenés una falta, llenar. Está para ser llenada, pero no quiere decir que verdaderamente la tapes. Claro. ¿Cómo sabes que verdaderamente no la tapas? Por el retorno sintomático. Claro. Si no fuera por eso, si yo estoy lleno y no me pasa nada, ya está. No, yo creo que esos derechos de la nada, que enseguida a uno se le arma nada, todo, Sí, total. es justamente porque uno lo lee con un imaginario ahí. Claro, es inevitable. Claro. Te digo como yo lo leí. Sí, no, es que
Y aparte yo me fijé, dice Rian, no dice Nean. Claro, no queda. No sé por qué esa diferencia. No los sustantivos. Quizá no se quiere comprometer en su lógica porque si lo trata como un sustantivo se estaría comprometiendo con otra. Y me vas a entender a mí que lo que yo quiero saber es el sustantivo. Claro. Y es cierto, pero él quiere decir, no, pero te vas a encontrar con Rian, no con Nean. Claro. Así me armé el... Sí. Bueno, ahora sí.